En esta clase vamos a ver más caracteres especiales, los últimos que vamos a ver. El primero que vamos a ver es el punto y coma, y nosotros lo que va a hacer es separar un comando llamado comando 1 de un comando 2. Lo que hará es ejecutar el primer comando y cuando finaliza ejecutará el comando 2. Nosotros no tenemos que esperar a que acabe el comando 1 para escribir el comando 2. Simplemente lo ponemos en nuestra línea de prompt, comando 1, punto y coma, luego el comando 2 y cuando acabe la primero se ejecutará a continuación comando 2 sin nosotros tener que presionar intro. Nosotros tenemos el comando, por ejemplo ls, nosotros ponemos un segundo comando. Vemos que primero se ha ejecutado un comando simple, ls sin opciones, y cuando ha acabado su ejecución se ejecuta el segundo comando, ls-l. Simplemente pulsamos una vez intro, no tenemos que esperar a que acabe el primero para luego ejecutar nosotros el segundo. Siguiente carácter especial del que vamos a hablar es ampersand. Comando, cuando nosotros tenemos un comando y lo queremos ejecutar en segundo plano, es decir, que no nos importa, no tenemos que esperar a que acabe su ejecución, entonces simplemente ponemos el comando, un espacio o sin espacio, pero siempre es mejor, más legible, un espacio y un ampersand, y nosotros podremos seguir ejecutando comandos sin tener que esperar a que termine. Pero cuando nosotros utilizamos dos ampersand, necesitamos dos comandos. Esto lo que hará es ejecutar el comando 2 solo cuando el comando 1 ha finalizado correctamente. Si ha habido algún error en el comando 1, entonces no se ejecutará el comando 2. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ls atmp y ponemos ampersand y luego un ls simple, vemos que primero se ejecuta el primer comando. Este es el contenido del directorio tmp y ls es este contenido. Si nosotros cometemos algún error o el comando no ha finalizado correctamente, entonces solo se ejecutará el primer comando. Como ha fallado, ya no se ejecuta el segundo comando. El siguiente carácter especial es el pipe, llamado tubería. Vamos a tener un comando 1 y su salida, en vez de mostrarla en pantalla, lo va a pasar al segundo comando. No os preocupéis si no lo entendéis, vamos a tener una clase para explicar esto y lo vais a entender mucho más claro. Pero cuando utilizamos doble pipe, doble tubería, vamos a tener el comando 1, dos tuberías y el segundo comando. Esto lo que hará es similar al doble ampersand, pero comando 2 solo se ejecutará si comando 1 ha fallado. En vez de ejecutarse cuando ha sido correcto comando 1, se ejecutará cuando ha fallado. Por ejemplo, si nosotros tenemos correcto y aquí ponemos la doble tubería, vemos que se ha ejecutado ls-tmp, pero no ls. En cambio, si nosotros nos ponemos un directorio que no existe, pues primero saldrá el error porque se ha ejecutado y como ha fallado, entonces sí que se ejecutará el segundo. Esto es muy útil para cuando nosotros tenemos que ejecutar un backup y queremos comprobar si se está ejecutando o no una copia de seguridad. Primero comprobamos si está, si devuelve que está correcto, pues nosotros ejecutamos. O en algunos casos de si no existe un fichero, es decir, que la copia de seguridad no se está ejecutando, entonces ejecútala. Y en cambio, cuando nosotros utilizamos doble ampersand, puede decir si el directorio existe, entonces elimínalo, por ejemplo. El siguiente carácter es virgulilla. Este especifica el directorio nuestro de usuario. Nosotros podemos hacer el s virgulilla, que es el símbolo que está encima de la n, pero que nosotros lo podemos escribir solo, y también podemos cambiarnos muy fácil. cd, que veremos que es para cambiar directorio, un espacio virgulilla e iremos a nuestro directorio. Podemos poner virgulilla, una barra y un directorio. Lo iremos viendo esto cuando nos movamos de directorios, expliquemos los directorios, veremos cómo utilizar la virgulilla. Siguiente carácter especial es acento agudo, y esto es cuando nosotros queremos ejecutar algún comando, lo vamos a meter dentro de este acento. Esto es útil cuando nosotros queremos, pues en algún script, pues redireccionar la salida a una variable, pero eso lo iremos viendo poco a poco. Lo importante es que sepáis que este acento agudo pues es un carácter especial y si lo queremos utilizar de alguna manera lo tendremos que escapar en nuestra cadena. Siguiente carácter es el dólar y se va a utilizar para variables y también de una forma para ejecutar comandos igual que el acento agudo, que es con el dólar y el comando que nosotros queremos ejecutar. Pero esto ya, como os lo comentaba, es simplemente para que sepáis que si tenéis algún directorio, fichero o queréis escribir algo con un dólar, lo vais a tener que escapar. Si no, va a pensar que es una variable o va a intentar ejecutar un comando.
Y el último que vamos a ver es admiración. Admiración se suele utilizar para acceder a nuestro historial. Por ejemplo, si tenemos 100 comandos que hemos escrito y queremos volver a ejecutar pues el quinto que hemos ejecutado, podemos poner admiración 5. Y si queremos ejecutar el último, pues podemos poner 2 admiraciones. Como podemos ver en nuestra consola, nosotros, por ejemplo, clear es para borrar la pantalla, ponemos ls, y si ponemos admiración se volverá a ejecutar. Te aparece en la pantalla cuál fue el último comando y luego se vuelve a ejecutar. Y estos son los caracteres especiales de los que hemos hablado y que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros trabajamos con la consola de Linux, porque algunas veces estamos ejecutando un comando, nos da algún error y no sabemos por qué. Si muchas veces es porque tenemos algún carácter, como puede ser el ampersand, que no lo hemos escapado y entonces se ejecuta en segundo plano cuando es parte de una dirección web o simplemente de un nombre de un directorio o de un fichero.